Muy buenas tardes. En la sesión de hoy vamos a terminar de resolver los problemas de derivadas que quedaron pendientes en la sesión anterior. Bueno, a ver, eh, hemos estado viendo una variedad de problemas diversos. Ya abordamos todos los problemas de optimización, problemas 1, 2 y 3, problemas de recta tangente, y vamos a volver a revisitar eso. Aquí esencialmente lo que interesaba era recordar la derivación implícita. Hay un par de problemas del hospital. Vamos a hacer el problema del hospital que falta acá. Vamos a hacer entonces el problema 6, 2, sí. Vamos a completar después. Entonces pongamos acá 6, 2, sí. Problema 6. No es este color, ¿no? Problema 6, 4, 6, sí. Vamos a considerar el 6, 2, sí. A ver, entonces el problema 6, 2, sí, el cálculo de la derivada. Veamos. 6, el 2, sí. Vamos a calcular la derivada. Esto es el límite cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0 de logaritmo de un coseno. No era 0, era 1, ¿no? Cuando x tiende a 1, veamos, es logaritmo de coseno de x menos 2, coseno de 3x menos 2. Esto está en el argumento, ¿eh? Ahí. Coseno de x menos 2 es cuando x tiende a 2. Coseno de x menos 2, coseno de 3x menos 2. Bueno, entonces coseno de, cuando x tiende a 2, entonces, x menos 2, dividido por logaritmo de coseno de 3x menos 2. 3x menos 2. Como se puede apreciar, cuando se reemplaza en 2, nos queda 0 sobre 0. Entonces, al derivar, usando logaritmo, nos queda, bueno, estamos con el más grueso, entonces por el hospital, usando el hospital, nos queda límite cuando x tiende a 0, aquí a 2, de el recíproco, 1 sobre coseno de x menos 2 por menos seno de x menos 2, y esto está dividido por, tenemos que hacer el álgebra ahora, por 1 sobre coseno de x menos 3, x menos 2, por la derivada de, por seno, menos seno, de x menos, de 3x menos 2, de 3x menos 2, por la derivada por 3. Entonces esto nos queda el límite cuando x tiende a 0. Y aquí entonces vamos a usar a 2. Obsérvese que en el límite, la expresión que aporta 0 en el límite es esta. Esta expresión aporta 0 en el límite, y esta también aporta 0 en el límite. Coseno de 0 es 1. Así que este límite es equivalente a calcular este límite. Hay un 3 dando vuelta, entonces sería colocar un tercio, ¿no? Esto es un tercio de este límite. Límite de seno de x menos 2, factor de seno de 3, factor de x menos 2. Ahí. Bueno, ese límite es claro que va a dar un tercio por un tercio. Ese límite va a dar un noveno, pero si quisiéramos volver a usar el hospital, haríamos lo siguiente: el hospital de un tercio del límite cuando x tiende a 2, derivamos coseno de x menos 2, factor de, dividido por 3 veces coseno de 3 x menos 2.
Y este límite nos va a dar finalmente 1/3 por 1/3, 1/9. 1/9. Ese es el valor del límite. Bueno, si tenemos tiempo podemos abordar otro problema interesante del hospital. Entonces, ¿qué problema nos queda pendiente? Ya hemos completado esta parte. Veamos el problema 7. El problema 7 dice lo siguiente, es un problema de razón de cambio. Problema 7, estamos acá. Lo que dice es lo siguiente, si tú tenemos acá un depósito cilíndrico, ¿okay? Aquí está el depósito cilíndrico. Este depósito que tiene radio conocido, ¿ok? Este es el radio es conocido, dice que es depósito de radio, el radio es 3 metros, 3 metros. Ese depósito, veamos, está saliendo, está ingresando agua, dice, baja el nivel del agua, se vacía. Bueno, entonces, el depósito tiene una cierta altura, lo que está diciendo de que a medida que el agua sale por ahí, comienza a disminuir, ¿ok? El agua, se está vaciando el estanque. Entonces, en un cierto instante de tiempo, nosotros tenemos el nivel del agua, cuánta agua hay en el estanque, y ese nivel está controlado por la altura, ¿no? Altura. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que, en el tiempo t, el volumen, V es el volumen del agua en el tanque, en el tiempo t. Bueno, ese volumen, como es un cilindro, ese volumen está dado por cuadrado del radio por la altura. En este caso, 9 pi, porque R vale 3 por H. Y H es la altura. H es la altura. O es el nivel del agua. Nivel del agua en tiempo t. En el tiempo t. Entonces, con esta información, por lo tanto el H depende de t. Entonces, luego, ¿qué tenemos acá? Luego tenemos que tanto el volumen como la altura dependen del tiempo. Y por lo tanto, la rapidez con que varía el volumen está dada por 9 pi, la rapidez con que varía el nivel del agua. Entonces dice, ahora, el dato que nos falta ocupar. Dice que el agua se vacía del estanque con una rapidez, se vacía del estanque con una rapidez de, veamos acá, una rapidez de 3 litros cúbicos por minuto. O sea, la variación es de menos 3 litros cúbicos por minuto. ¿Por qué el signo negativo? Porque la rapidez negativa, porque el volumen disminuye. Como es una cantidad que disminuye, su derivada es negativa. Y esto implica que menos 3 es 9 pi de h de t, y por lo tanto de h de t
es igual a menos 1 sobre 3pi litros por minuto. Litros por minuto. Esa entonces es la variación de la altura. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunos problemas con la unidad, ¿no? Pero es que aquí el volumen está dado por el volumen, la unidad de volumen es la misma unidad de H, ¿no? El volumen es el Q de esa unidad. Bueno, entonces el dBA de T está dado por esta expresión. Habría que tener presente la unidad, ¿no? Unidad. Unidad. Veamos aquí. Litros en centímetro cúbico. Unidad de capacidad. Bueno. Bien, vamos entonces. Problema 7 técnicamente está resuelto. Bosquejemos la gráfica de las siguientes funciones. A ver, vamos a hacer el problema número 8. Veamos el problema número 8. Bastante más corto, el 8. El 8 parte I. ¿Qué dice el 8 parte I? Dice simplemente hallar los máximos de una función. Parte A. Parte I. Disculpen. Parte esta. Ahí. Entonces tenemos la función f de x. ¿Cuánto vale la función? F de x igual a, ¿cuánto? F de x es igual a, veamos acá, era 1/3. La función es x medio más coseno de x en 0,2pi. X medios más coseno de x en el intervalo 0,2pi. La función alcanza su máximo y su mínimo absoluto. Entonces se tiene. Vamos a encontrar los valores extremos. La derivada de la función. F' de x es igual a 1/2 más seno. Entonces, la derivada igualada a 0. Si nosotros derivamos e igualamos a 0, vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a llegar a que 1/2 más seno es igual a 0. Porque seno de x es menos 1/2. Y hay una expresión redonda para este número. Luego, hay muchas soluciones de esa ecuación, pero nos interesan aquellas que están entre 0 y 2pi. De esto sí, solo sí, en el intervalo, el seno de x es menos 1/2, o sea, el seno de menos x debe ser 1/2. El ángulo debe ser negativo. ¿Para qué valor de x el seno es 1/2? Bueno, cuando x es bisecto, ¿no? Cuando x es bisexto, te da el seno de x 1/2. Y cuando x es 5 bisectos,
Entonces, una respuesta sería menos pi sexto y menos 5 pi sexto. Sin embargo, vamos a considerar las soluciones donde en el intervalo 0,2pi, por lo tanto, menos pi sexto está en el cuarto cuadrante, así que vamos a considerar un ángulo equivalente con él, equivalente en el sentido que tiene el mismo seno. 2pi menos pi sexto, o sea, 7 pi sexto. Cuando es 7 pi sexto, y el otro ángulo, que es menos 5 pi sexto, está en el tercer cuadrante. Un ángulo equivalente sería 7 pi sexto, ¿no? Esto es, no, este 7 pi sexto, este es el que hemos deducido ahí, que va de entonces 2pi menos pi sexto, sería 11 pi sexto. Este es 11 pi sexto, que sale como 2pi, y el otro es 7 pi sexto. 7 pi sexto. Esos son los dos equivalentes entre 0 y 2pi, cuyo seno te da menos un medio. Ya, entonces tenemos los valores, los puntos críticos. Vamos a calcular la segunda derivada. Calculemos la segunda derivada. Estos son los puntos críticos. Pongamos acá con puntos críticos. Críticos. Muy bien. Calculamos la segunda derivada. Segunda derivada, llegamos a ¿qué? Menos un medio. Como menos un medio. La función es coseno. 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 Primera derivada es un medio más seno, la segunda es coseno. Luego, la segunda derivada evaluada en segunda derivada evaluada en 7 pi sexto. A ver, veamos acá. Ay, no ves que aquí. Segunda derivada evaluada en 7 pi sexto. Esto es negativa, es menos raíz de 3 medios. 7 pi sexto es pi más pi sexto, es coseno negativo. Y la segunda derivada en 11 pi sexto, 11 pi sexto, estamos hablando del cuarto cuadrante, el coseno es positivo. Esto es raíz de 3 medios. Bueno, entonces x igual a 7 pi sextos, máximo relativo, y x igual a 11 pi sextos, mínimo relativo. Ahí tengo un mínimo relativo. Muy bien. ¿Qué es lo que nos está faltando? Aquí viene el detalle interesante. Entonces, como el conjunto donde estamos considerando la función es un conjunto compacto, es un intervalo cerrado y acotado, la función alcanza su máximo y mínimo. Alcanza su mayor imagen y menor imagen. Candidatos son los puntos críticos. Pero en este caso particular hay que considerar x igual 0 y 2pi, también son puntos críticos, posibles puntos de máximo y de mínimo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a evaluar en 0, que nos va a dar 1, y vamos a evaluar en, ¿dónde? En 2pi, que también nos va a dar 1. ¿Ok? En 0 y 2pi. Nos va a dar 1 más pi. Que es mayor que f de 0.
y notar que f de 0 es mayor que qué. Entonces, los puntos ahí. ¿Cuánto vale la función evaluada en 7 pi sexto? Sabemos que es 7 pi sexto, esto nos va a dar 7 pi sextos. 7 pi sextos, 7 pi sobre 12. Ah, aquí me equivoqué groseramente. Ah, voy a hacer la corrección, lo siento, horror. Aquí voy a marcar con lápiz rojo. Cuando uno se equivoca, tiene que, por supuesto, hacer la corrección. Voy a volver a marcar con lápiz rojo donde no me hemos equivocado. La derivada de coseno es menos seno. Horror de horrores, así que esto es menos seno. Vamos a marcar aquí. Menos seno. Estaba pensando mentalmente la gráfica y no calzaba con esto. Entonces, seno de x es un medio. Bueno, ¿dónde el seno es un medio? En el primer cuadrante y el segundo cuadrante. En bisecto y 5 bisecto. ¿Ok? Ahí el seno es positivo y en este caso es un medio. Estoy marcando con lápiz rojo donde están todos los errores. Bueno, se considera nada. Esos dos puntos están en el intervalo. La segunda derivada es menos coseno. Es negativo esto. Es negativo ahí. La segunda derivada de la función es, a ver, es negativo, es menos coseno, ¿ok? Ya, menos coseno. Entonces, nos queda, estamos evaluando en esos puntos. Entonces, la segunda derivada evaluada en pi sexto nos va a dar menos raíz de 3 medios, hasta ahí estamos bien, y en 5 pi sextos, que es el segundo cuadrante, nos va a dar raíz de 3 medios. Por lo tanto, en pi sexto hay un máximo y en 5 pi sexto un mínimo. En 5 pi sexto es un mínimo. Bien. Los puntos críticos son los que aparecen ahí, además estamos agregando los bordes, 0, 2 pi. En 0 vale 1, y en 2 pi nos queda pi más 1, que es mayor que pi de 0. ¿Cuánto vale? Tenemos que tomar la mayor y menor imagen de los 4 puntos que estamos considerando. F de pi sextos. F de pi sextos, si evaluamos en pi sexto, queda pi sobre 12 más coseno. Sería raíz de 3 medios. Y f de 5 pi sextos. 5 pi sextos. ¿Cómo nos queda en 5 pi sextos? 5 pi sobre 12. Sobre 12 menos 5 pi sobre 12 menos menos el otro dato. Está ahí. 5 pi sobre 12 menos raíz de 3 medios. Entonces tenemos que tomar dónde se alcanza la mayor y la menor imagen. Sabemos que hay mínimo relativo y máximo. Comparemos. ¿Cuál será la menor imagen?
5pi sobre 5pi sexto es menor que la imagen de 0 y menor que la imagen de 2pi. Así que la más pequeña es 5pi sexto. ¿Dónde se alcanza la mayor imagen de los puntos considerados? En 0 es 1, en 2pi es 1 más pi. Y en pi sexto es pi sobre 12 más 3. ¿Cuál será más grande? F de pi sexto es menor que f en 2pi. Ya que eso es cierto, ¿por qué razón? Pi más 6 raíz de 3 sobre 12, estoy haciendo la suma en el caso pi sexto, es menor que pi sobre 2pi, es pi más 1. Pi más 1, y de ahí uno deduce, si uno multiplica por pi, que 0 o que 6, que 6 más 6 raíz de 3, perdón, es menor que 11 pi más 12, ¿no? Por lo tanto, uno puede concluir que x igual a 5 pi sexto es mínimo absoluto, y x igual a, ¿cuánto? El otro es 2pi máximo absoluto. Fíjate que aquí el máximo se alcanzó en el borde absoluto. ¿Ok? Bien. Ahí tenemos entonces el problema resuelto. El problema que estábamos considerando ahí queda completamente resuelto. Bien. Vamos a hacer rápidamente el problema que nos queda de los puntos en los cuales la recta normal a la curva es paralela a la recta tangente. Veamos. Y es igual a x más 1, x más 3. Veamos acá. Este es el problema 2. 2. Y es igual a x más 1, x menos 3, ¿no? Ahí. X menos 3. Estamos calculando la recta normal a la curva. ¿En dónde? ¿En qué punto? ¿Cuál es el punto que estamos considerando acá? Más 1 más 3. Más 1 más 3. Entonces lo que vamos a hacer es, se tiene. Veamos entonces cómo lo podemos hacer. Vamos a calcular la derivada. Necesitamos calcular la derivada. Vamos a hacer el cálculo de la derivada. X más 3. Más 3. Bien, ¿cómo lo hacemos aquí? Entonces implica que la derivada de la función sería x más 3 menos x más 1 partido por x más 3 al cuadrado. La derivada de esa expresión menos esta por la derivada, y nos queda entonces acá 2 sobre x más 3 al cuadrado. Fíjate que este es un número positivo. Entonces, x tal que, se busca x tal que necesitamos esta condición. La recta normal debe ser paralela la recta normal debe ser paralela a esta recta. X tal que la recta normal tiene esta pendiente, la recta normal tiene esta pendiente, menos 1 sobre y',
debe ser igual a qué valor. Veamos acá el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? El enunciado dice, la recta, esta recta que está acá, echémosla con otro color aquí, con este, pendiente igual a, ¿cuál es la pendiente de esta recta? Menos 9 medios, ¿correcto? La pendiente debe ser menos 9 medios. La pendiente de esa recta es menos 9 medios. Por lo tanto, nosotros queremos que este número sea igual a menos 9 medios, porque la recta es paralela. Tanto la misma, menos 9 medios. De aquí entonces deducimos que I' tiene que ser igual a 2 novenos. Y por lo tanto, 2 partido por x más 3 al cuadrado tiene que ser igual a 2 novenos. Y entonces esto equivale a que x más 3 cuadrado debe ser 9, y por lo tanto x más 3 tiene que ser más menos 3. Y esto implica que x va a ser el valor 0 o x va a ser el valor menos 6. 0 y menos 6. Entonces lo que está buscando es, ¿qué es lo que está buscando? Volvamos al enunciado. Dice, los puntos, ¿dónde? Bueno, veamos los puntos. Entonces uno dice, con x igual 0, y es igual a 1/3. Por lo tanto, tenemos un punto P1, 0, 1/3. En ese punto, la recta normal tiene paralela a la recta que se está indicando. Y el otro punto, si x vale menos 6, el i va a ser menos 5, menos 6, 5/3. Por lo tanto, está el otro punto P2 de coordenadas menos 6, 5/3. En esos puntos se cumple la afirmación. Se cumple lo que está considerado. Bien. Correcto. Entonces hemos tenido un problema resuelto. Aquí está el problema completamente resuelto, el 8. Entonces lo que nos está quedando es estudiar la gráfica, pero antes de estudiar la gráfica voy a presentar otro problema interesante, lo vamos a colocar acá, problema, resultado. Voy a colocar acá propiedad. Esto lo comenté muy superficialmente, lo vamos a comentar con más propiedad aquí, con un poco más de detalle. Propiedad, en la siguiente, dice derivada de la función inversa. Derivada de la función inversa. Entonces vamos a considerar f una función que va de i a j, una biyección. Consideremos una biyección de i en j. Vamos a colocar acá f de i es j, ¿ok? F es una biyección, y j, pensemos en intervalos abiertos para no complicarnos tanto. Abiertos. Ahí. F derivable
en I, la inversa continua en J. Entonces, se puede decir, esta es una condición un poco más general, si la derivada es distinta de 0 en I, entonces la inversa es derivable en J, y la derivada, aquí la notación puede ser un poco la derivada de esta función, ahí es igual a 1 sobre la derivada de f evaluado en f a la menos 1 de x. ¿Okay? Aquí hay que tener presente que x está en j, porque la función derivada está definida en j. Eso es lo que está ocurriendo. Aquí estamos pidiendo que la función, que la derivada de y sea distinta de 0 en todo el intervalo. Bueno, con eso garantizamos que la función inversa tiene derivada en todo el intervalo, j, el conjunto de llegada de las funciones. Entonces, una aplicación de este resultado note lo siguiente, antes de la aplicación, por el teorema de la función note, para que se entienda que de dónde sale la fórmula, fíjate, por el teorema de la función de la regla de la cadena, si f es derivable, nosotros tendríamos f a la menos 1 prima de f de x por la derivada. F' de x es igual a 1. Esto es para x en y. Entonces, de acá al despejar, la derivada de un y es 1 partido por la derivada de f evaluado en ¿dónde? En la imagen inversa de 6. ¿De dónde sale? De ahí sale el resultado. Y ese entonces es el teorema de la derivada de la función inversa. Entonces la aplicación clásica acá, que está hecha en todas partes, es una, cómo uno puede usar esto para encontrar la inversa. Entonces, por ejemplo, f de x, seno de x, biyección de el intervalo pi medio menos pi medio, pi medios, sobre el intervalo menos 1, 1. De hecho, del intervalo cerrado al intervalo cerrado. ¿Ok? Pero lo que pasa es que con biyección, con derivada de seno coseno, distinta de 0, en el intervalo, aquí, en el intervalo. ¿Ok? Por lo tanto, de acá, uno diría, luego, la derivada de la función inversa en algún valor x es 1 sobre la derivada del seno, que es coseno, de f a la menos 1 del valor. Ok, pero la idea entonces es dejar expresado en el lado derecho una fórmula explícita de x. Entonces esto se puede escribir así. 1 sobre la raíz de, o digámoslo acá,
antes escribamos el resultado final. Uno dice ahora. Coseno cuadrado de teta, coseno de teta es igual a más o menos la raíz de 1 menos el cuadrado del seno de teta. Entonces uno dice, si teta está en este intervalo, menos pi medio, implica que el coseno de teta es positivo. Y por lo tanto, la raíz el signo de la raíz que vamos a ocupar es el signo más. Ahí. Entonces, de esto, la derivada de la función inversa de seno es 1 sobre la raíz de 1 menos el cuadrado del seno. O sea, seno de f a la menos 1 de x cuadrado, ¿no? Ahí. Pero la gracia que tiene la función inversa es que anula el efecto de la directa y viceversa, así que quedaría así, ¿no? 1 menos x. Y esto está en sentido ahí, con x menor que 1, en valor absoluto. ¿Ok? Bien, entonces este es el primer ejemplo. De esto, así, la derivada de la función inversa de seno, que es arcseno de x, la derivada del arcoseno, que es la función inversa, es 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Ahí está. Esto tiene sentido cuando x es menor que 1. La función arcoseno está definida en, también es en menos 1 y 1. Es una función impar. Entonces, del mismo modo se puede probar. Aquí tenemos, esta es la función arcoseno, ahí. Del mismo modo se cumple es lo que se prueba, que la derivada del arco tangente, la derivada de arco tangente es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Ahí está, la derivada, ¿ok? Bien. Ahí tenemos entonces una aplicación, teorema de la función derivada de la función inversa. Veamos una aplicación, un ejemplo un poco más conceptual. Problema. Con eso vamos a cerrar la lección de hoy día. Problema. Dice, para f de x igual a aquí a la quinta más 2x más 1, hallar la derivada de la función inversa en 4. Uno dice solución. Solución. Estamos diciendo que esta función en una... Si x0 cumple,
f de x0 es 4. Entonces, por la propiedad, de la propiedad anterior, de la propiedad vista, de la propiedad vista, de la propiedad vista se tiene, ¿qué tenemos acá? Se tiene que, ¿qué es lo que tenemos? Que la derivada que estamos buscando de la función inversa en 4 sería 1 sobre la derivada de la función, pero evaluado en este número. O sea, 1 sobre la derivada en x0. O sea, sería 1 sobre la derivada en ese punto, que sería 5x0 a la cuarta más 2. Fíjate que la derivada de la función no se anula en ninguna parte. La derivada distinta de 0. Así que no tiene sentido. Entonces, la parte, el problema está completamente resuelto. Notar que si nosotros encontramos la imagen inversa de 4, o si encontramos un valor de x cuya imagen te da justo 4, notar que f de 1 te da 4. Esto implica que x0 vale 1. Y el único valor donde se ocurre. ¿Por qué el único valor donde se ocurre? Porque la derivada de esta función es 5x a la cuarta más 2, o sea, es estrictamente positiva. Así que esta función es estrictamente creciente. Hay un único valor cuya imagen te va a dar 4, que es 1. ¿Okay? Así, por eso que x0 debe ser 1. Así, la derivada en 4 es 1 sobre 5 más 2, 7. Que es 1 sobre la derivada en 1 para la función. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos entonces una propiedad adicional de las derivadas. Bien, volvamos como para terminar. Aquí estábamos, ¿no? ¿Estábamos ahí? Sí. Bien, vamos a ir cerrando vamos a hacer un estudio gráfico para cerrar de la función e a la menos x cuadrado. ¿Ok? Vamos a estudiar la función e a la menos x cuadrado. Bien, ¿qué problema era este? Para ir cerrando, e a la menos x cuadrado. Veamos acá. Ese es el problema 7.2, sí. 7.2a. 7.2a. Veamos acá, problema 7.2a. La función a considerar es esta. Vamos a considerar la función e a la menos x cuadrado. Ay, perdón. F a la x es e a la menos x cuadrado. Bueno, vamos a aplicar toda la rutina acá. Se tiene, bueno, dominio, todos los reales. ¿Cuál es el recorrido? Eso lo vamos a determinar. Pendiente. Notar que vale esto. Límite cuando x se va a infinito, más o menos infinito, de la función este límite es 0. Por lo tanto,
y igual 0 es una asíntota. Además, y igual 0, aquí tengo una asíntota horizontal. Tenemos una asíntota horizontal. ¿Ok? Bien, ¿y qué más podemos decir? Tengo una asíntota horizontal. Horizontal. F es par. Eso es dato bien interesante. Como es par, no extraña el comportamiento en menos infinito a partir del comportamiento en el infinito. Bueno, f es una función par. Tiene una asíntota horizontal. F es una función positiva. F de x es mayor que 0. Para todo x en R. Por lo tanto, no tiene 0 en la función. No corre. Entonces lo podemos deducir de la función. Bueno, ahora vamos a empezar a estudiar la derivada. Entonces veamos acá. F', los puntos críticos son menos 2 x e a la menos x. F' de x es 0, siempre y cuando el x es 0. X es 0. Punto crítico. Aquí tenemos un punto crítico. ¿Será punto de máximo o de mínimo? Veamos. Aquí esta función debería tener un máximo. La función no tiene mínimo. ¿Por qué razón no hay un mínimo? Y cuando decimos no tiene mínimo absoluto, porque la menor imagen nunca se alcanza. La menor imagen debería ser 0, o sea, la función tiende a 0. La menor imagen nunca se va a alcanzar ahí. No hay ningún valor cuya imagen es 0. Así que tenemos esa información. Tenemos que es punto crítico. Veamos acá. Calculemos la segunda derivada. Segunda derivada de la función nos da menos 2 por a la menos x cuadrado más la derivada de más menos 2x por menos 2x por a la menos x cuadrado. Entonces la derivada es, ¿cuánto? Bueno, acá esto debería ser, aquí es positivo, si estoy diciendo. Entonces menos 2 más 4x cuadrado. Ya me asusté acá, ahí, a la menos 2. Menos x cuadrado. Luego, evaluamos la segunda derivada en 0. Nos queda la segunda derivada en 0, nos queda menos 2. Negativa, esto implica que x igual 0, como lo deberíamos sospechar, máximo relativo. Como este máximo debería ser relativo. De estrella, digámoslo acá, de estrella, ¿qué es lo que se estrella? Marquemos estrella. ¿Qué es lo que se estrella? Esto es estrella. De estrella es absoluto. Bien. 2. Calculemos la segunda derivada, igualemos a 0. Puntos críticos. Segunda derivada es 0, sí solo sí. 4x cuadrado menos 2 es 0, y esto es sí solo sí. X es igual a más menos 1 sobre raíz de 2, ¿no?
X cuadrado en sus medios. Estos son posibles puntos de inflexión. Ahora, note. Ahora, f segunda de x, esto es mayor que 0, si solo si, 2 factor de 2x cuadrado menos 1 es mayor que 0. Y esto es si solo si 2x cuadrado menos 1 es mayor que 0. Y esto es si solo si nosotros factorizamos acá, esto es positivo. Si solo si x pertenece a este intervalo, al intervalo menos infinito, perdón, menos infinito, menos infinito, menos un medio, menos 1 raíz de 2, unión 1 sobre raíz de 2 más infinito. La segunda derivada, por lo tanto, nosotros podemos deducir de acá que tengo este intervalo, menos 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2. Y tenemos lo siguiente, tengo que la segunda derivada, que la segunda derivada es positiva ahí, y la segunda derivada es negativa ahí. Bien, así que nosotros tenemos que, en este conjunto, llamémosle J, F convexa en J, y cóncava en el complemento. ¿En dónde? En R menos J. Ahí. R menos J. Ahí la función es cóncava. Con esa información vamos a poder graficar. Nos falta simplemente algunos datos. Finalmente, 0, ¿cuánto vale la imagen de 0? En 0 es 1. Y la imagen en los puntos más menos 1 sobre raíz de 2 es la misma. Es igual a e a la menos un medio. La función es par. Entonces con esa información vamos a graficar. Función par. Veamos acá. Como para cerrar la lista, el set de problemas. La función es positiva. Aquí el dato interesante es este. Vamos a dibujarlo un poco más grande. 1 sobre raíz de 2 menos 1 sobre raíz de 2. Dibujemos entonces, la imagen de 0 es 1. 1, ahí. Es un máximo absoluto, algo así. Sin embargo, en un medio, ahí se produce un cambio. Hay algo aquí. Entonces vamos a dibujarlo un poco más arriba para que se vea. A ver. ¿Puede ser ahí? Ya, dibujémoslo un poco más arriba. Ahí. Ahí. ¿Ok? Entonces la función, este es 1. Y entonces la gráfica es algo así. Quiero otro color. Otro color, ¿ya? Otro color. Sí. ¿Puede ser este? ¿Puede ser este? Ahí, ¿no? Ahí. Entonces, en el intervalo menos 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, o sea, entre 0 y 1 raíz de 2, la función es cóncava. Así, hasta aquí. Y ahí cambia la concavidad. El cambio se va a notar acá. Ahí. Ahí se produce el cambio ahí. Ahí va. En ese punto. Y es lo mismo que va a pasar en esta parte. Acá va a pasar lo mismo, porque como es par, llega hasta ahí,
y el cambio. ¿Ok? Entonces la gráfica es algo como esto, que siendo bien simétrica, porque es una función par, la gráfica es una campana. Una campana, perfecta. ¿Ok? Es así. Esto es así. Ahí está. Nos vamos al infinito, cuando x se va más o menos infinito. De acá no podemos deducir lo siguiente, ¿ah? De esto, anotémoslo con este, con verde, con café. De esto, el recorrido de la función, tendríamos de acuerdo, es el intervalo abierto en 0 y cerrado en 1. O sea, abierto en 0 y cerrado en 1. ¿Correcto? Ok, ese es el recorrido de la función, el intervalo 0, 1. Por supuesto que hay una manera analítica de poder llegar a esto, darse cuenta que e elevado a una potencia negativa no pasa de 1. ¿Okay? Bueno, pero ahí llegamos entonces al razonamiento. Bien, con esto cerramos entonces la sesión de problemas de derivada. ¿Ok? Bien.